Mi nombre es Mauricio Valiente, soy director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que no es una organización de cooperación. Nuestro ámbito específico es el trabajo en el ámbito de la protección internacional, pero que sí que colaboramos con el conjunto de organizaciones que en el Estado español trabaja en este ámbito, ¿no? Entiendo que ese es el sentido por el que me ha pedido la organización que modere esta mesa, que tiene representación de un conjunto de organizaciones muy variada, que creo que va a dar riqueza a la expresión de las distintas visiones y aportaciones desde cada ámbito concreto. Vamos a contar con las intervenciones de Pablo Martínez Osés, a mi izquierda, que es responsable de incidencia y estudios dentro de Intermón Oxfam. Vamos a contar también con la participación de Macarena Cotelo, que es directora de proyectos de la Fundación Promoción Social. Contamos también con Jérôme Foré, que es director ejecutivo de la Coordinación Sud, la plataforma de organizaciones de cooperación de Francia, y con Vega Díez, que es directora de cooperación internacional en CERAI, una organización del ámbito de la cooperación. El tema que vamos a abordar es el papel de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones sociales de cooperación. Por lo tanto, tenemos desde el punto de vista de los sujetos un cambio de lo que habíamos venido abordando desde ayer. Es un actor con un perfil propio que tiene que ver también con la conexión con la sociedad civil. Esta mañana comentábamos informalmente la peculiaridad de la cooperación en España con el papel que tiene la cooperación descentralizada, ¿no? Tiene un reto que es evidente desde el punto de vista de la eficacia, ¿no? Ayer hubo algunas reflexiones en ese sentido, pero también tiene ese factor añadido que es la conexión con la sociedad civil, la capacidad de concienciar, de llegar a sectores que posiblemente desde un punto de vista, si se enfocara simplemente en una política pública con un enfoque técnico, pues no estarían interpelados, ¿no? Y sin embargo, pues al final es algo que tiene esa conexión con la sociedad civil. Hay que tener en cuenta también en el contexto en el que nos movemos que la cooperación está teniendo un impacto inusitado, ¿no? Si uno en España observa los medios de comunicación, constata que la cooperación ha sido uno de los elementos que ha condicionado la participación y la conformación de determinados gobiernos en sentido negativo, ¿no? Hay fuerzas que han determinado, bueno, yo solo pacto y entro en un gobierno si se elimina la política de cooperación, ¿no? Eso, aunque sea en sentido negativo, da una idea de la relevancia, bueno, puede ser arbitraria o no arbitraria, pero la relevancia que ha tomado la cooperación descentralizada y desde luego el impacto que tiene socialmente en este momento. Bueno, con este enfoque, con esta composición de la mesa, vamos a ensayar una metodología distinta de la de ayer. Voy a ir formulando 3 bloques de pregunta que los distintos miembros de la mesa van a responder, pues para que sea más ágil, para que vayamos más al grano. Vamos a obviar pues, las formalidades, porque ya nos hemos presentado, ya hemos abordado, ¿no? la dinámica, y vamos a intentar que haya tiempo también para el debate, ¿no? Ayer estuvimos viendo el nuevo contexto, que es un contexto difícil,
con la retirada de algunas organizaciones, hablamos de USAID, pero también de países tan emblemáticos como Suecia, ¿no? En cuanto al recorte de las aportaciones. Acabo de hacer referencia, ¿no?, al cuestionamiento de la cooperación desde un punto de vista ideológico en esta ola reaccionaria que se está viviendo en el conjunto del planeta de una forma o de otra, ¿no? La primera pregunta es, desde el punto de vista de las organizaciones no gubernamentales, de las organizaciones sociales, ¿cómo se está afectando esta nueva situación? ¿Cómo está condicionando vuestro trabajo? Pablo. Buenos días. No sabía que empezaba yo, Em, pero será mi despiste. Si os parece, vamos por el orden en el Perfecto, que perfecto. estáis, No hay así, inconveniente. así nos sorprendo. Ningún inconveniente. Bueno, como la idea es que sean respuestas más breves, ¿no?, y más de al grano, ¿no?, en cada uno de los temas, y ojalá nos dé tiempo a intercambiar algunas ideas, eh, yo quisiera plantear como respuesta a este contexto y a cómo está afectando este contexto con tres ideas fundamentales, ¿no? La primera, creo que ayer se dijo bastante, ¿no?, pero me gustaría subrayar que a lo que asistimos es a una gran ola reaccionaria, ¿no?, que da pasos en busca de la deslegitimación, ¿no?, del espacio de construcción multilateral, mejor o peor, que hemos venido construyendo durante este tiempo y que trata de dinamitar esa construcción y fundamentalmente todos aquellos acuerdos o posibilidades basadas en el enfoque de derechos, en la sostenibilidad ambiental y en las respuestas a los desafíos climáticos y por ende a la justicia global, ¿no? Ese término en el que incorporamos la justicia desde los ejes norte-sur, pero que engloba de alguna forma también la justicia climática, la justicia de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es un poco la misión de la organización, ¿no? Como Oxfam apreciamos, ¿no? Estamos en espacios de interlocución y de negociación permanente con instituciones de ese espacio multilateral y apreciamos, ¿no?, y ya encontramos dificultades, ¿no?, para hablar de según qué cosas con según qué instituciones. Se habló del Banco Mundial o Fondo Monetario, programas de Naciones Unidas, con la misma OCDE, con el G20, y en todos ellos también encontramos, ¿no?, algunos gobiernos de algunos países que son aliados, ¿no?, y con los que de alguna manera se puede seguir estableciendo algunas estrategias para apostar por esas agendas de justicia fiscal o de fiscalidad justa a nivel internacional, de transiciones y de lucha contra las desigualdades en términos generales, ¿no? ¿Cómo nos afecta? Pues en términos financieros es casi una obviedad, ¿no? Aunque Oxfam no es una entidad especialmente expuesta a los fondos públicos, ya que tiene más o menos compensada o diversificada sus fuentes de ingresos, los recortes anunciados y en marcha, digamos, ¿no?, que son parte de esa ola reaccionaria, pues están afectando, ¿no? Menos en términos relativos a la sección española, Oxfam Intermón, que tiene en este sentido pues cuentas saneadas recientemente y por lo tanto pues con menos exposición en el breve plazo, pero bueno, pues ya hay reducciones, ¿no?, en los reducciones de personal y estructura en los ámbitos globales de la organización. Hay una superprudencia presupuestaria a la hora de planificar los próximos años. Estamos en procesos de elaboración estratégica para los próximos 5 años y hay una superprudencia, ¿no?, digamos, en materia de planificación. Sí se ha lanzado una estrategia, ¿no?, de maximización, ¿no?, de fondos o de financiaciones actuales o más habituales con las que cuenta de financiación institucional, me refiero a financiación pública por parte de Oxfam, con algunos actores con los que tenemos financiación más habitual y también combinado con una estrategia de diversificación y de exploración de nuevos fondos, ¿no? Muy especialmente, por ser algo más concreto, lo que tiene que ver con fondos verdes, en sus distintas versiones, ¿no? Y hay toda una necesidad, intención, que vamos a hablar de ello un poquito más adelante, de reforzar todo lo que son de las acciones de reconexión con la ciudadanía, de
rearticulación del contrato entre las organizaciones y la sociedad, que entendemos que es fundamental, ¿no? Termino mencionando 4 o 5 elementos que, aunque ayer se pudieron deducir de algunas intervenciones, pero que creo que son importantes porque también el contexto nos obliga a adaptarnos en términos políticos, ¿no? Y ahí apreciamos algunas tendencias que son realmente preocupantes y a las que asistimos en casi todas las latitudes, por supuesto con distinta intensidad, ¿no? Pero donde podríamos poner ejemplos, ¿no? Una corriente muy fuerte de estrechamiento del espacio cívico, ¿no? En esta lógica eh, autoritaria, digamos, ¿no? En la que las instituciones, en algunos casos de forma más activa, pero de otras formas también, incluso reactiva, tratan de responder al contexto actual, casi siempre redunda en un estrechamiento del espacio cívico, menos espacio para la ciudadanía organizada. Y esto tiene que ver tanto con las dificultades que tienen, por ejemplo, los activistas climáticos en Europa, ¿eh? Como las defensoras de derechos humanos o derechos de la tierra en países de otras latitudes, ¿no? Ese estrechamiento del espacio cívico es una constante y una de los crecientes déficits democráticos, ¿no? Que apreciamos. Estamos ante una nueva ola de instrumentalización brutal de las políticas de cooperación, ¿no? Lo estamos viviendo, desde luego por temas securitarios, creo que no hace falta explicarlo en el contexto actual, con todo el tema de migraciones, los programas de externalización de fronteras y todo tipo de acuerdos muy cercanos a donde estamos, y también por el auge de esos intereses geocomerciales derivados o vinculados al tema de materias primas, toda esa nueva geoeconomía o geoestrategia comercial en la que los territorios y las poblaciones más vulnerables vuelven a ser o vuelven a ver cómo se incrementan, ¿no? Las lógicas de extractivismo de manera muy fuerte, ¿no? Pablo, si te parece, lo dejamos aquí. Vale. Lo digo porque como vamos a Sí, hacer sí, no me 3 quiero pasar del rondas tiempo. para Perfecto. ajustarnos bien al tiempo y Dime. así no vamos luego dejando una herencia de retraso en las siguientes ponencias. Mil perdones, me he olvidado que Rubén Espósito nos va a hacer, decían, consultor, decían, nos va a hacer la relatoría de esta mesa. Macarena, ¿cómo se está afectando a vosotros esta nueva realidad? Buenos días. En primer lugar, gracias a CIGEAM por esta oportunidad de darnos voz a las ONGs para transmitir un poco nuestras inquietudes en este contexto, ¿no? Yo, en primer lugar, querría centrarme en el tema de los conflictos, porque la Fundación Promoción Social, justamente una de nuestras señas de identidad es trabajar en países en conflicto, especialmente en el Oriente Medio, ¿no? Llevamos en Palestina 30 años trabajando ininterrumpidamente, en Líbano 32, y hemos trabajado allí, hemos sido testigos de los conflictos y de cómo la sociedad civil, por encima de los condicionantes políticos de cada momento, es capaz de resistir y seguir caminando hacia el futuro, ¿no? Porque creo que la cooperación al desarrollo va justamente de eso, de construir esperanza para que la gente, el ciudadano, porque yo hablo como sociedad civil, hablo como ciudadana que trabaja con ciudadanos en los países donde estamos presentes, cómo esa sociedad civil es capaz de tener una esperanza en el futuro. Entonces, por eso yo el otro día comentaba con Janine de Palestina y con Adel, que hoy no está de Egipto, que hablando del tema de Gaza, que efectivamente ahora lo primero que se plantea a todo el mundo es la reconstrucción y la ayuda humanitaria, pero sin embargo, en este momento los ciudadanos de Gaza lo que están pensando es que quieren un trabajo, que quieren recuperar la educación de sus hijos, y eso es cooperación al desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco lo que quisiera compartir es cómo nosotros somos capaces de trabajar en esos contextos que cada día son más desafiantes. Realmente yo tengo que decir que yo llevo en la Fundación desde el principio y he vivido muchos conflictos, o sea, he vivido en Palestina de todo, pero lo que se está viviendo ahora está fuera de todo lo que yo he vivido, la verdad. ¿Y cómo es posible trabajar? Pues, en primer lugar, manteniendo un perfil bajo. En ese sentido, por seguridad de nuestros cooperantes y por seguridad también de la gente que trabaja con nosotros en terreno. Y sobre todo porque, igual que ayer se dijo aquí con mucho acierto que la cooperación no es una opción política, sino que es una cuestión de acceso a derechos humanos,
nosotros no, o sea, huimos de una utilización política de la cooperación. O sea, nosotros nos centramos en una cooperación basada en las personas, con el foco en las personas y con el foco en ayudarlas a salir adelante. Y esto no quiere decir que no trabajemos alineados con las políticas de los distintos países. Lo que no pretendemos es sustituirles o suplantarles en su soberanía, sino reforzar esas políticas, ¿no? Y hablando también un poco de los riesgos que supone trabajar en estos países en conflicto, hay un elemento clave que es los socios locales. Nosotros trabajamos de igual a igual con los socios que trabajamos en los distintos países, y aquí hay personas que lo pueden atestiguar. Y nos basamos en una confianza, una relación de confianza y en una relación de largo plazo. Y esto nos permite hacer cosas que para muchas personas son impensables. Yo acabo de estar en Líbano hace una semana y tenemos una gran intervención con la cooperación española en el sur del Líbano. Entonces, todas las personas con las que yo hablaba en Beirut, les comentaba que iba a ir al sur, me decían, no, no se te ocurra, pero ¿cómo se te ocurre al sur? Pero yo iba con la confianza de que iba con mi socio local, que sabía por dónde tenía que ir y dónde me tenía que llevar. Y la prueba es que estuve en un sitio que 3 días después pues, fue bombardeado, pero yo tuve la suerte de poder pasar un día con personas, sobre todo mujeres, que están participando en actividades de formación profesional, que están emprendiendo en el sur del Líbano, y que yo he podido ver con mis ojos el impacto de lo que es la cooperación al desarrollo en una zona de conflicto y enormemente inestable, ¿no? Y porque precisamente nuestro legado, o sea, lo que nosotros les dejamos es conocimientos instalados, ¿no? Es y capacidades instaladas, sobre todo también a los socios locales, ¿no? Entonces, en este momento en que se cuestiona tanto la cooperación al desarrollo, pensamos que es el momento de que la cooperación reafirme sus valores, lo que fundamenta, lo que justifica la cooperación al desarrollo, y que lo hagamos con hechos, o sea, que realmente mostremos el impacto de lo que estamos haciendo. Entonces, y en ese sentido, hoy más que nunca se hace imprescindible la transparencia de las organizaciones y la rendición de cuentas. Tenemos muchas vías para hacer esta rendición de cuentas, desde las más básicas como la educación para el desarrollo, la sensibilización, que son como nuestras herramientas naturales para transmitir a la ciudadanía los valores de la solidaridad, la equidad o la justicia social, y sobre todo alejando de la opinión pública cualquier visión paternalista de la cooperación, y acercando a lo que es la realidad del trabajo que estamos haciendo, hasta herramientas más recientes como los indicadores de rendición de cuentas que está implantando la cooperación española, pero que la Fundación ha estado trabajando en los últimos 2 años en un sistema propio de indicadores de rendición de cuentas, entendidos como unos datos claros, objetivos y cuantitativos que permitan trasladar a la ciudadanía el impacto y los resultados concretos que alcanzamos con nuestro trabajo. Gracias, Macarena. Si te parece, lo dejamos aquí. Perfecto. Y vamos a continuar con otros puntos de vista. Desde luego, has señalado una realidad sangrante, que es cómo los cooperantes en muchas realidades se están convirtiendo en objetivos militares, ¿no? Lo hemos visto recientemente y has hecho mención de ello. Jérôme, como plataforma de organizaciones en Francia tenéis una visión global que creo que puede aportar al objeto de esta primera pregunta. Pues muchas gracias primero por la invitación, gracias al SIAM y por darnos efectivamente la oportunidad de compartir con ustedes, ¿no? Es muy importante tener espacios así con varias perspectivas para ir co-construyendo juntos caminos, ¿no? hacia esta nueva cooperación. Bueno, primero decir que Coordinación Sud es una organización de interés general, 188 miembros, y estamos trabajando en 3 áreas. Una más de incidencia política, otra de apoyo al fortalecimiento de nuestras socias y más allá de las socias, a través de capacitaciones, un fondo de fortalecimiento, y una tercera área que es bastante nueva,
que trata de hacer prospectiva, ¿no? De tratar de diseñar, bueno, cuál va a ser el futuro para nuestras organizaciones y cuál va a ser el futuro de la solidaridad y cooperación internacional. Entonces, en este sentido, bueno, aquí acabamos de salir un estudio que justamente trata de este tema. Es un estudio que se hizo desde ya más de un año y que se ha lanzado, que se ha presentado recientemente fines de octubre, que se llama Continuar, adaptarse o reinventarse frente a vientos contrarios. ¿Qué capacidad de actuar para las organizaciones de solidaridad internacional en este contexto político y geopolítico que cuestiona su legitimidad? O sea, que estamos realmente en el tema con este estudio y quisiera aquí colocar los 5 cuestionamientos, ¿no? Que derivan de esta combinación o la conservadora autoritaria que se hace cada vez más visible, descomplejada y potente por la ola de debilitamiento del multilateralismo también, pero con cuestionamiento a la dominación occidental. Y creo que es un tema, por lo menos para nuestra cooperación francesa, también muy importante. Entonces, un primer cuestionamiento es la de la ayuda al desarrollo y a los financiamientos asociados. Eso en Francia, para dimensionarlo, significa que después de varios años de progresión con el gobierno de Macron, estamos desde 2023 con un retroceso, menos 11% según datos de la OCDE, lo cual se siguió en 2024, 2025, estamos con más de 2.000 millones de euros menos para la cooperación y este año el presupuesto que nos anuncia es de menos 700 millones. A nivel global, para 2026 son más de 52 mil millones de dólares que probablemente serán recortados, o sea, un cuarto más o menos de la ayuda, ¿no? Para dimensionarlo. La otra cosa importante es que el estudio que hicimos bastante espontáneo este verano, con una muestra de 62 ONG, demuestra que se han parados o afectados, se ven afectados más de 600 proyectos y eso representa una ayuda a más de 7 millones de personas vulnerables, ¿no? O sea que ya dimensiona un poco y es solamente una parte, ¿no? De la foto. El segundo cuestionamiento es a la postura de partenariado y las formas de colonialidad de la ayuda. Aquí, bueno, hacemos referencia más a lo que llamamos la localización de la ayuda y la construcción de estas relaciones equitativas, ¿no? Que estaba hablando Macarena ahora. No me voy a ¿cómo se dice? No voy a desarrollar esta parte, pero solamente decir que en Francia esta dimensión se agudizó con un poco el dégagisme, ¿no? Que se llaman todos los franceses en los distintos países de África del Oeste o África Central, ¿no? Y eso ha creado también algunas discusiones con el gobierno. La tercera, reducción del espacio cívico, Pablo lo ha dicho, pero hay que dimensionar que actualmente son 3 personas sobre 4 que viven en un contexto donde el espacio cívico es fuertemente restringido. Y eso tiene también una repercusión en Francia. En Francia, por ejemplo, ahora el mundo de las asociaciones que hacen nuestro valor democrático, ¿no? Está afectado por todo tipo de recortes y ataques. Y entonces, dentro del mundo asociativo, más de 1.500.000 asociaciones en Francia, están las asociaciones de solidaridad internacional. Y también afectado por temas migración, derechos de las mujeres, la comunidad LGBT, bueno, este tipo y también los ambientalistas, ¿no? Que son los 4, digamos, temas
de mayor ataques. Tenemos un cuarto tema, pero ya veo que no me queda tiempo, que también lo ha abordado Macarena, ¿no? Sobre el retroceso en cuanto al derecho internacional humanitario y ahora este espacio humanitario que está cada vez menos preservado. Asistimos realmente a un incremento de riesgo tremendo para nuestros trabajadores y trabajadoras humanitarias. Y me quedaré ahí. Gracias, Jerome Vega. ¿Y a vosotros cómo os está afectando este contexto? Bueno, buenos días a todo el mundo. Muchas gracias por la invitación a este encuentro, que sin duda ayer alguien decía, ¿no?, que lo necesitábamos. Yo creo que es muy importante y muy interesante estos diálogos, ¿no?, entre los distintos niveles, solo intentando limpiar dentro del contexto global de actores, y estamos solo digamos, en nuestro contexto de cooperación, bueno, en una casa que evidentemente tiene mucho más énfasis la parte del derecho a la alimentación, de la agricultura, etcétera, pero digamos que estamos reflejando a muchos de los niveles que trabajan y que desarrollan la cooperación. Entonces, me parece del máximo interés este tipo de foros en los que de una forma libre y tranquila se puede aprender, opinar y discrepar y unir voces, ¿no? Entonces, yo la verdad que agradezco mucho la participación. Y bueno, os contextualizo, somos la ONG CERAI, que es una ONG especializada en agricultura de desarrollo. Trabajamos por el derecho a la alimentación de los pueblos productores, eminentemente con procesos territorializados de respeto a los sistemas locales y a través de la agroecología. CERAI, al ser una entidad bastante afincada en los sitios donde trabajamos, tanto en el Estado español como en los países donde estamos, sé que podría decir que tenemos, digamos, esferas de trabajo bastante estables, con lo cual hablábamos cuando preparábamos este encuentro de qué repercusión tenía, por ejemplo, la retirada de los fondos de Estados Unidos en la ayuda humanitaria. Pues, por ejemplo, en nuestro caso, que trabajamos más en procesos de desarrollo, podríamos decir, bueno, no nos afecta tanto. En la cuestión de los fondos, se van reduciendo desde aquí, desde Europa. Podríamos decir, bueno, hemos conseguido mantenernos, no nos afecta tanto. Pero creo que esto, digamos, para mí es el mal que nos afecta a todos, ¿no? Se van reduciendo derechos desde todos los ámbitos. Hay, por supuesto, una situación geopolítica, bueno, inédita, ¿no?, desconocida para todo el mundo, pero aquí en nuestra Europa y en nuestro Estado se van reduciendo derechos, se van reduciendo fondos, se van reduciendo capacidades, y a mí, que pretendo traer un poco la voz de entidades pequeñas que estamos en terreno, me entristece mucho que vamos intentando capear los daños y seguir haciendo y reconvirtiéndonos, y creo que en este contexto cada vez más y de una forma muy flagrante en los últimos años, necesitamos voces conjuntas, necesitamos tener una agrupación en todos los niveles para poder hacer incidencia en los niveles superiores, necesitamos poder, como digo, ¿no?, generar discursos unidos para poder hacer la incidencia que se necesita, y también traer las voces de terreno, ¿no? Como digo, podemos... como entidades de Europa seguimos, o sea, se nos van recortando derechos, pero seguimos pudiendo estar. Pero cuando nos vamos a los países donde trabajamos, estamos viendo verdaderos desastres para las entidades. Como decía de forma un poco irónica, no nos ha afectado porque no trabajamos en humanitaria los recortes de Estados Unidos. Evidentemente, eso genera una desestructura en terreno, eso genera que entidades que estaban promoviendo la ayuda directa no puedan. Estamos hablando de muchas muertes directas por estos recortes. Estamos hablando de que los nichos de trabajo, los expertise de las entidades de terreno se tienen que movilizar, tienen que intentar conseguir hacer su trabajo de una forma efectiva.
pero es que estamos hablando de que hay países que están ya secundando de una forma muy abierta los discursos de la cerrazón, del odio, por supuesto, dar la espalda a los derechos humanos, dar la espalda a políticas integradoras. Trabajamos en El Salvador, no sé si conocéis las nuevas leyes de agentes extranjeros que directamente dejan a todo el sector civil salvadoreño bajo la mira de lo que el Estado decida. Tenemos a Nicaragua, ¿no?, que ha sido el primer país que ha llevado esta deriva en América, pero es que tenemos a África, ¿no? Nosotros en CERAI hemos salido hace no mucho de Mali por no poder seguir trabajando. Es que lo que se deja detrás en Mali son pueblos enteros movilizados por la presencia de grupos terroristas. ¿Y dónde está Europa en todo eso, ¿no? Entonces, a mí, desde nuestro trabajo de terreno, sí que me gustaría como alzar la voz a que seamos capaces de traer las voces del terreno para que aquí, en los que sabemos que estamos mal, pero hay mucha más comodidad, se muevan conciencias y se muevan decisiones, porque realmente estas olas geopolíticas de conspiranoicas realmente generan que se puedan establecer y se legitimen regímenes muy duros, políticamente hablando, en los países del sur, ¿no?, del Gran Sur. Gracias, Vega. Además, nos hemos atenido bastante bien al tiempo y así podemos continuar con esta metodología. Desde luego, el panorama es malo, peligroso, pero como todo panorama y como actores que no nos adaptamos, sino que intentamos incidir, también ofrece, al mismo tiempo que retos, también oportunidades, ¿no? Estamos viendo cambios en las organizaciones internacionales. Ayer me gustó mucho, ¿no?, la intervención que hiciste, Juan, sobre, en representación de la FAO. Yo en nuestro ámbito de trabajo, por ejemplo, la evolución que está teniendo el ACNUR con un papel mucho más reivindicativo, creo que también nos ofrece una oportunidad de establecimiento de alianzas, de nuevas estrategias, ¿no? Quería preguntaros en este segundo bloque qué retos, oportunidades, qué líneas veis para avanzar con un diagnóstico que ya está claro que es bastante complicado, ¿no? Pablo, ¿en qué estáis trabajando? Bueno, pues voy a tratar de sintetizar como 6 líneas fundamentales, ¿no? La primera de ellas sería tratar de vencer las resistencias al cambio del propio sistema de cooperación en términos generales, que se particulariza luego pues, con muchas instituciones, relaciones con gobiernos, etcétera, ¿no? El sistema de cooperación es un sistema que habla de horizontalidad, que habla de dar la voz a los que tenemos que escuchar sobre sus preferencias, sus visiones, etcétera, pero sigue siendo pues, un sistema muy jerarquizado, que responde a la lógica de los donantes, con muchas dificultades para asumir su propia gobernanza y su gobernabilidad, ¿no? En Sevilla recientemente hemos tenido propuestas, ¿no?, del sur global y hay que explorar, ¿no?, de qué manera encontramos espacios de gobernabilidad que de verdad permitan la representación y la toma de decisiones por parte de los países del sur, ¿no? Pero además hay otra resistencia al cambio que tiene que ver con la finalidad, ¿no?, y que nos toca muy de cerca, ¿no? Y es que en la medida en que nos consideramos partícipes de un sistema de cooperación al desarrollo, todavía presentamos, especialmente desde el norte, resistencias a asumir la crítica al desarrollo, ¿no?, a este desarrollo que hemos generado, que presenta síntomas claros de desbordamiento ecológico, de lógicas extractivistas, etcétera, etcétera, y que parece que seguimos como si los círculos cuadrados pudieran existir, ¿no?, diciendo que queremos desarrollo para todos y que para eso cooperamos, cuando pues la ciencia nos dice que necesitaríamos pues 3, 4 planetas de seguir las tendencias actuales, ¿no? El segundo de los elementos es incorporar voces, lo decía Vega, ¿no? Incorporar voces y visiones de otros territorios, pero no como meros testimonios de lo que queremos testificar o de lo que queremos defender, sino incorporar esas voces
aun y cuando desafíen nuestros privilegios dentro del sistema. En nuestro caso, como organización grande, confederal, global, multinacional, con mucho poder, con mucha interlocución, tenemos que poner en el centro no a las personas en abstracto, sino a esas personas que desafían precisamente esos privilegios que tenemos en el sistema, ¿no? Para poder hacer realidad eso de que se realicen sus preferencias y sus visiones, ¿no? Es fundamental, y esta sería otra de las cuestiones, generar alianzas transformadoras, ¿no? En medio de todo el batiburrillo retórico, ¿no?, acerca de alianzas público-privadas, colaboración multiactoral, multi-stakeholders, partnerships, todo esto, creo que para nosotros el eje fundamental es la palabra transformación. Necesitamos generar alianzas con los colectivos, con las poblaciones, con la gente que realiza transformaciones, ¿no? Y transformaciones, por supuesto, en la lógica de la extensión de los derechos humanos, de la extensión de la justicia, de la equidad, de la lucha contra la desigualdad, porque a veces parece que se nos olvida cuando definimos algunas alianzas, ¿no? Cuando queremos definir algunas. Dos principios fundamentales para estas alianzas transformadoras, además de su carácter transformacional, ¿no? Que se rijan por principios democráticos, es decir, que superen la lógica de las relaciones de poder desiguales que están insertas en nuestros propios sistemas, ¿no? Y por lo tanto, que se rijan por principios democráticos estrictos. Y esto es importante porque muchas veces hablamos de manera, creo que demasiado ligera, de alianzas multiactor sin tener en cuenta que nos sentamos a la mesa actores que tenemos relaciones de poder muy, o sea, capacidades y eficiencia y capacidades, ¿no?, de poder muy distintas entre nosotras, ¿no? Y por lo tanto las relaciones se muestran así. Y la segunda, que esas alianzas respondan a una lógica transnacional. Los problemas que estamos abordando, creo que ayer se vio de manera muy clara, pero son problemas de carácter transnacional. Los estados por sí solos no pueden responder a los desafíos que tienen para que tienen sus ciudadanías o sus territorios, ¿no? Y por lo tanto, esa especial articulación entre la dimensión local y la dimensión global de las problemáticas tienen que formar parte también de esas alianzas, ¿no? Termino. La última de las líneas es trabajar directamente sobre la transformación del sistema de cooperación como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Y con toda la ambición que sea necesaria, porque toda es poca en este caso, ¿no? Y esto quiere decir que el sistema de cooperación pues, tiene que ir progresivamente rigiéndose por el principio de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. No somos iguales los países beneficiarios de décadas de desarrollo y de extractivismo que con el resto de los países, ¿no? Y las terminologías neutras como países socios, países beneficiarios, donantes, etcétera, etcétera, pues no ayudan especialmente a entender que tenemos una responsabilidad también en la reparación del daño que nuestro desarrollo relativo ha causado sobre las posibilidades y las condiciones de desarrollo del resto, ¿no? Por eso creo, ¿no?, creemos que los propios conceptos de ayuda oficial al desarrollo tienen que ir evolucionando hacia la constitución de los mejores ejemplos en la historia que tenemos de fondos redistributivos de carácter público para generar cohesión territorial y cohesión social, que son los fondos como contribuciones obligatorias, ¿no?, donde los distintos miembros de esos clubs están obligados a poner en función, por supuesto, de manera diferenciada en función de sus capacidades, ¿no? Y luego, bueno, pues tratar de generar toda una nueva narrativa, ¿no?, acerca de ese antiguo 0,7%, que deje de ser una especie de objetivo aspiracional debido a la gracia, la gratuidad y la generosidad de supuestas poblaciones del norte muy solidarias y se convierta en un verdadero suelo, en un mínimo para ese fondo de contribución global a los objetivos comunes de desarrollo, ¿no? Estas serían un poco las... Gracias, Pablo. Macarena, has descrito una realidad sangrante, ¿no?, que es la realidad que hemos podido constatar en estos meses. ¿Ves alguna oportunidad también en este nuevo contexto internacional? Bueno, pues como empezabas preguntando por desafíos y retos, ¿no? Nosotros vemos como desafío clarísimamente, como hemos comentado, como se ha comentado ampliamente estos días, un poco la degradación de las relaciones internacionales, como estamos viendo cómo los países cada vez son menos capaces de ponerse de acuerdo en temas globales como son el cambio climático o las migraciones o los conflictos armados, ¿no? Luego también, desgraciadamente,
creciente desconfianza social hacia las organizaciones como nosotros, ¿no? Las ONGs, y en ese sentido se cuestiona nuestra independencia, nuestra dependencia de los gobiernos, etc. En ese sentido, esto refuerza lo que comentaba antes de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para que la ciudadanía comprenda que estamos trabajando para transformar, ¿no? Como bien decías, para transformar las vidas de la gente con la que estamos trabajando en los países. Y luego un tema casi que puede parecer menor, pero para los que trabajamos en las ONGs es importante, es la creciente burocratización de los procesos, ¿no? Se nos exigen resultados a corto plazo, que es estupendo, pero cuando nosotros estamos hablando de buscar un cambio social, una transformación social, claramente estos son procesos de largo plazo que requieren tiempo, que requieren constancia y unos cambios profundos, ¿no? Entonces, sin embargo, sí que es cierto que en este contexto, pues a nosotros nos gusta buscar las oportunidades y por un lado vemos en una oportunidad de fortalecer un multilateralismo más inclusivo en el que las ONGs podamos transmitir lo que hacemos, porque promoción social, nosotros tenemos estatus consultivo ante el ECOSOC y hasta la fecha lo que hacemos es presentar nuestras declaraciones, nuestros statements al alto segmento ministerial cada año y también a la Comisión sobre el Estatus de la Mujer. Pero estamos en una estrategia de dar un paso más y tratar de hacer llegar cuál es el resultado de nuestro trabajo en terreno, qué estamos consiguiendo de verdad con el trabajo de cooperación. Creemos que esto es importante, ¿no? Luego también vemos una oportunidad en crear alianzas con otros actores sociales o incluso en aprovechar la transformación digital, ¿no? También lo que se nos contó ayer sobre el Pacto por el Mediterráneo, que me gustó muchísimo porque sí que vemos que es importante repensar los modelos tradicionales de cooperación, pasar de una visión de que los países del norte ayuden a los países del sur para construir una cooperación que sea más equitativa, más sostenible y en la que todos los actores aprendan y se apoyen mutuamente, ¿no? Y claro, eso implica pasar pues eso, de una cooperación asistencialista a una cooperación que genere capacidades, especialmente entre los más vulnerables, que promueva medios de vida sostenibles y fortalezca el tejido social e institucional local. Y luego, otra cosa importante que veo es la necesidad de visibilizar y promover entre la juventud la importancia de la cooperación internacional. Y en este sentido quisiera poner en valor una campaña que acaba de lanzar la Agencia Española de Cooperación Internacional que se llama Elijo Cooperación, que me parece muy interesante porque algo que estamos planteándonos en nuestro sector, por lo menos entre las ONGs con las que yo trabajo más, es el relevo generacional. O sea, aquí somos muchos veteranos, pero es importante que la gente joven comprenda la importancia de este trabajo y lo valore como una alternativa profesional interesante, ¿no? Y creo que esto es un desafío también para todos, para dar continuidad a este trabajo tan importante que hacemos en el sector. Entonces, en definitiva, creo que estamos en un momento, como decía Jerome, de reinventarnos. Es un desafío y una oportunidad la de reinventarnos para seguir siendo un actor clave, ¿no? En la construcción de una cooperación que sea verdaderamente transformadora. Muchas gracias, Jerome. Sí, sobre este tema, bueno, decir que uno de los impactos y de los retos, ¿no? Para justamente esta transformación es que, bueno, estamos ahora viendo un sector con problemas de salud mental. O sea, que la gente está deprimida y eso es difícil poder levantar, digamos, los ánimos, ¿no? En este momento hay una forma de desolación, de soledad incluso, ¿no? Y bueno, eso hay que tomarlo en cuenta. La segunda cosa es que 2024, 2025 solo es el inicio. O sea que sabemos que 2026 y 2027 van a ser golpes más duros para la cooperación probablemente. Entonces, bueno, eso nos dice que sí que hay que acelerar también esa necesaria transformación. Pero es difícil, efectivamente, también transformarse cuando una organización está metida en un plan de salvaguardia del empleo, ¿no? Y que la gente está bajo el suelo.
Entonces, esto es un reto también para nosotros, ¿no? Coordinadoras, para poder ofrecer espacios, ¿no? Que permiten construir poco a poco estas visiones nuevas. La otra cosa, quizás decir que es utópico pensar que los recortes públicos ya serán compensados por el sector privado, que es lo que nos venden constantemente, ¿no? No, o sea, en Francia, por ejemplo, veo que el sector privado avanza muy lentamente en temas de solidaridad y cooperación internacional y además con enfoques que a ver, no nos gusta siempre, ¿no? Claro, vamos a tener que ser abiertos, vamos a tener que ser pedagogos, pero bueno, eso no es, digamos, una tendencia o sea, es algo que hay que preparar. Es verdad que hay un potencial en la filantropía y se ve igual una filantropía en África que se está desarrollando, por ejemplo, que puede ser interesante, pero bueno, hay que acompañar también este movimiento y hay que ver por cuáles causas también esta filantropía se mueve, ¿no? No sé si se moverá para derechos humanos, para democracia, para temas así. Entonces, eso, y luego lo dijiste también, el tema de la contradicción que tenemos entre los riesgos que tomamos las organizaciones cada vez mayores y la tendencia a una mayor burocratización, ¿no? Desde los donantes públicos, que esto hace que ahora hay que tener una persona para cada cosa, ¿no? Para la lucha contra el terrorismo, para el acoso, entonces eso es importante seguramente, pero entramos en una contradicción y ahí está la posibilidad de quizás ver oportunidades, ¿no? Y como decía, frente a la reducción de financiación, donde vemos posibilidades, claro, en reducción de costes y en mutualización. O sea, el tema de la mutualización de los recursos entre organizaciones creo que es una pista que ha sido tímidamente abordada y que por ahí hay algunas líneas interesantes a explorar. Frente al tema de la localización y descolonialidad, estamos viendo también varias pistas, varias oportunidades que organizaciones ya realizan, ¿no? Uno, una introspección, ¿no? Y debates internos que en muchas organizaciones ahora que se dan, y creo que eso es muy, muy sano. Como lo decía Pablo, también repensar la comunicación, de qué conceptos estamos hablando cuando hablamos de ayuda, cuando hablamos de beneficiarios, ¿no? Reequilibrar los roles, y es lo que también traía las compañeras, ¿no? Para buscar nuevos modos de organización, ¿no? Bueno, la Agencia Francesa de Desarrollo abre una línea para las organizaciones sociales del sur. Bueno, ahora las organizaciones entran en primera línea y las organizaciones socias de Francia, bueno, son ahí atrás, ¿no? Con esta relación de socio a socio, pero no se hacen carga de toda la responsabilidad de la rendición de cuentas, ¿no? Otras pistas para reducción del espacio cívico. Creo que hay que trabajar ahora con otras formas que el proyecto clásico. El proyecto clásico nos encorseta y eso también se tiene que trabajar con los donantes. ¿Cómo podemos encontrar nuevas modalidades para trabajar con estos socios que necesitan justamente más protección, que tal vez no tienen personería jurídica, son más informales? Ahí eso también se tiene que negociar con los donantes. Y me quedo ahí. Venga, ¿cómo lo veis en CERAI?
Bueno, pues varias de las cuestiones que podríamos comentar se han compartido por el resto de compañeros. Voy a intentar, estaba un poco mirando para intentar hacer digamos, de las dificultades, ¿no? De los retos actuales, cómo nos vamos posicionando y en global muchas de las entidades, ¿no? de las ONGs, digamos que las dificultades te obligan, ¿no? Te obligan a moverte, te obligan a generar más actividad o más incidencia política de la que a lo mejor tendrías que generar. Te obligan a tener aquí digamos, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español, a tener una incidencia directa con los financiadores, con ayuntamientos, disminuyen fondos, se normaliza el discurso del odio. Efectivamente, hablamos de si es política o no es política los derechos humanos, pero cuando estás hablando con entidades políticas que ya no respetan los derechos humanos, que no se puede hablar de feminismo, que no se puede hablar de cambio climático en los fondos de cooperación, pues esto es muy difícil, ¿no? Entonces nos obligan a estar haciendo una incidencia habitual para cambiar conciencias, para exigir, para reorganizar. Entonces, para mí, en este ámbito de dificultades, primera batería de posibilidades, estar aquí en eso, en la incidencia, en la acción, en la exigencia, en la representación en distintos niveles, en que a lo mejor antaño, cuando las cosas van bien, pues cada uno va por su lado y ahora tenemos mucha más relación entre entidades para estar generando discursos que son en realidad y socialmente chiquititos comparados con toda la ola del discurso de odio, etcétera. Es difícil exigir a los políticos, por ejemplo, o a los financiadores que se financie más cuando socialmente no es interesante lo que pasa en el sur global, cuando políticamente no tenemos ninguna responsabilidad en las cosas, ¿no? Entonces, estas acciones desde aquí, que están muy a contracorriente de lo que la propia sociedad demanda, pues a mí me parecen muy importante para eso, para recordarle a algunos, a los estamentos, tanto técnicos como políticos como financieros, hoy estamos aquí y vamos juntos a generar camino, ¿no? Por otro lado, y en cuanto a acciones, por ejemplo, en el terreno, desde CERAI, como llevamos mucho tiempo trabajando en los sitios donde estamos, vamos haciendo cada vez más acciones que, si bien no están pagadas, porque el activismo, la incidencia política, la promoción social no tiene fondos en sí, por el mero hecho de llevar años se generan capacidades de trabajo, de incidencia continua, ¿no? Es un sobreesfuerzo para las ONGs, para nuestras socias y para nosotros, pero apoyamos que se trasladen pues, normativas locales, municipales, por ejemplo, en el respeto a la mujer rural, ¿no? En muchos sitios donde estamos, aquí, que prácticamente sería imposible que una provincia hiciera una normativa de consideración a la mujer rural como tal, como legislación, se hacen muchas cosas, pero hay un trabajo determinado y, sin embargo, a veces desde allí se puede hacer una incidencia más efectiva en cuanto a normativas, legislación, proyectos de ley, etcétera. Por otro lado, hacemos también incidencia en que allá los municipios, provincias, estados, ministerios sean exigentes en qué tipo de fondos quieren. Esto todavía pasa incluso en la cooperación internacional. No se puede hacer una cooperación de espaldas al cambio climático, por ejemplo. No se pueden seguir apoyando proyectos que no son absolutamente mejorantes, mitigantes. No se puede. Esto ya es anacrónico, ¿no? Entonces, el hecho de que desde los países del sur se puedan decir, sí, yo admito estos fondos, pero propongo esto, es de mucha importancia, ¿no? Y ahí hacemos mucha incidencia en la mujer, en el trabajo con, por, para y todas las, todo lo que podamos decir, pero con la mujer, ¿no? Y en tercer lugar, y muy cortito, porque lo podemos también hablar luego y se ha hablado ayer y se hablará siempre, pero nosotros no tenemos quizá tanta capacidad, pero promovemos que se pueda, ¿no? Hacemos trabajos con las agencias de desarrollo, hacemos trabajos con los ayuntamientos, con las coordinadoras de ONGs, la coherencia de políticas. Es decir, la reducción de fondos está mal, es mejor que haya en positivo dinero.
Pero cuando hay reducción de fondos, ayudaría mucho que hubiera coherencias de planes, trabajo político a favor de modelos de desarrollo de verdad transformadores, limpios, etcétera, y también el hecho de disminuir el daño, quiero decir, España, damos X. ¿Qué cuantía tiene el que hagamos acciones en el mundo exterior que son, pues no sé, deforestadoras, que importemos materias que están fabricadas sin cumplir las condiciones medioambientales o de derechos humanos de las personas que los producen, promover que haya leyes que impidan que el mercado de la moda, el mercado de la agricultura, etcétera, sean efectivamente garantes de los derechos humanos? Entonces, la reducción del daño de nuestros estados es también una incidencia muy importante y muy a favor de la mejora de las condiciones. Gracias, Vega. Vamos ya al último turno de intervenciones. De nada nos serviría, ¿no?, constatar una evolución negativa, pensar que todo depende de los demás o limitarnos a la crítica. En este sentido, lo último que os planteo es qué tenemos que cambiar en el sector, en las organizaciones. Como nos hemos excedido un poquitín de tiempo, lo que os propongo es que seáis más, de titulares, ¿no? Y así luego, pues quizá podemos tener un poquitín de margen, porque si no se nos va a ir. Os reducimos un poco a 3 minutos, si os parece, hacer un esfuerzo y así tenemos el tiempo de debate final. Pablo. Bueno, yo creo que tenemos que hacer una apuesta por la gestión de las organizaciones desde lógicas feministas, y esto incluye la gestión de los recursos, los financieros y los humanos. Y esto parte del reconocimiento sincero de que somos todos seres vulnerables, interdependientes y, como decía Vega ahora, ecodependientes, ¿no? Entonces, o insertamos de manera integrada todo ese complejo multidimensional, ¿no?, que dice Naciones Unidas en nuestra propia gestión de los recursos, o estamos queriendo hacer o resolver unos problemas, a lo mejor generando los mismos con nuestro día a día, ¿no? Pongo 2 ejemplos para ilustrarlo, ¿no? Bueno, yo creo que a pesar de que ayer se reiteró, ¿no?, cierta retórica que viene del año 2015 del billions to trillions y que va a venir el sector privado a resolver los problemas de ajuste presupuestario de las instituciones públicas, sabemos ya después de 10 años que ese discurso no funcionó. El sector privado no va a venir a hacer cumplir más derechos per se, ¿no? Y así se ha reconocido en la conferencia de Sevilla, además, ¿no? Nosotros apostamos por otra lógica, ¿no? Y es una lógica donde, respondiendo a lo que también se dijo ayer, yo creo con mucha claridad, ¿no?, acerca de que la naturaleza fundamental de los problemas que queremos resolver es de naturaleza política, ¿no? Es política, ¿no? Y por lo tanto exige hablar de luchar contra desigualdades, ¿no? Entonces nosotros, antes hablábamos, o dije, ¿no?, de las alianzas transformadoras, pero en concreto nosotros como prioridad estratégica tenemos el trabajo con el sector privado, ¿no? Pero no en la lógica de halagar al sector privado, sino de trabajar realmente con el sector privado y conocer cuál es el sector privado y cómo el sector privado se apunta a esas lógicas de transformación que la ciencia y que los acuerdos y los principios universales basados en los derechos nos recomiendan. Pongo un ejemplo de hoy mismo para terminar, ¿no? Hoy hemos publicado un informe sobre desigualdad climática en España. Un informe que pone nombres y apellidos a la desigualdad en emisiones, en impactos, en gobernanza, es decir, en la influencia o no, en el nivel de captura política o no sobre las regulaciones climáticas que hay en España, etcétera, etcétera. Igual que cada año presentamos el informe y las propuestas acerca de desigualdad en el mundo, ¿no?, donde también señalamos cuáles son las personas, hablando de 1.000 millonarios, o las corporaciones que están generando gran parte de los problemas. Para realizar esos informes hablamos con esas mismas empresas cuyos nombres aparecen ahí, ¿eh? Y les confrontamos con los datos que no les gustan que aparezcan, pero que son, bueno, pues mientras nadie demuestre lo contrario, intachables porque proceden de sus propias memorias, ¿no?, y de datos oficiales, ¿no? Entonces, si sabemos quiénes son los que más emisiones
generan y sabemos cuáles son los diferentes impactos que esos generan, es imprescindible trabajar con ellos para poder reducir en esa lógica. Coherencia de políticas, lo iba a mencionar en una versión más extensa, pero esta articulación de las agendas políticas de manera solapada y superpuesta, la de clima, la de desigualdad, la de igualdad, ¿no? Esa es la lógica que sigue la coherencia de políticas, ¿no? Tenemos un desafío aquí en España en materia de cooperación. Apenas llegamos al 0,25% de renta nacional bruta dedicado a ODE, a pesar de todo el esfuerzo de reforma legislativa que se ha realizado. Estamos a la cola de los países de nuestro entorno y de Europa en esfuerzo presupuestario. Y sin embargo, coherencia de políticas. Aprobamos en un Real Decreto 10.000 millones de defensa. Nosotros publicamos, es decir, el día que se aprobó ese Real Decreto, con esos 10.000 millones en un solo día hubiéramos llegado al 0,7 de golpe, si hubiera sido destinado a ayuda oficial al desarrollo en lugar de a gastos de defensa. Gracias, Pablo. Macarena. Bueno, pues nosotros en Fundación Promoción Social vemos claro que estamos ante un momento de cambio, ¿no? de la forma de trabajar en cooperación, donde vemos que el papel de las ONGs tiene como dos roles nuevos, ¿no? Que es facilitar las alianzas y generar conocimiento, ¿no? Y entonces es cierto que la participación del sector privado en español sigue siendo un gran desafío para nuestro sector, pero tengo que decir que nosotros en terreno sí que estamos consiguiendo construir alianzas concretas, ¿no? Y en ese sentido traigo un ejemplo que lo voy a explicar muy rápido para obedecer al moderador, y es en Egipto, ¿no? En Egipto nosotros estamos desarrollando con el apoyo de la cooperación española un proyecto muy grande en el sur, en la parte del sur, en el Alto Egipto, que está dirigido a mejorar la empleabilidad de jóvenes y mujeres en el sector turístico y hotelero. Aquí tenemos un socio local, que es una asociación privada, una asociación egipcia con la que estamos trabajando desde el año 2006, en lo que os decía antes de nuestra política o nuestra estrategia de largo recorrido con los socios locales, y que está muy especializada en educación y formación profesional. Entonces, en este contexto, hemos conseguido articular una alianza estratégica con el Ministerio de Educación y Enseñanza Técnica, con quien estamos fortaleciendo la red de escuelas públicas de formación técnico-profesional. Entonces, con el apoyo del socio local, estamos ayudando a diseñar unos itinerarios formativos que combinan el aprendizaje teórico con la experiencia práctica, ¿no? Y a todo esto se nos ha sumado en esta alianza un tercer actor, que es una empresa pública que se llama EGOT, Egyptian General Company for Tourism and Hotels, que es una empresa de referencia en el sector de la hostelería y con la que se ha desarrollado un modelo de formación dual. Entonces, EGOT, esta institución, pone a disposición sus instalaciones hoteleras y formativas, mientras que nosotros estamos aportando, también de la mano de nuestro socio local, pues el acompañamiento técnico, el refuerzo pedagógico y sobre todo la inclusión de mujeres y jóvenes en el programa. Y entonces nos encontramos con una alianza de cooperación pública-privada a nivel local, evidentemente, en la que tenemos participando a ministerios, empresas estatales, centros educativos públicos y privados y entidades sociales, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo concreto que lo estamos también viendo y haciendo posible en otros países, pero no me quiero extender para no pasarme del tiempo, y que realmente pensamos que es hacia donde tenemos que ir en cooperación, ¿no? Ampliar este marco de alianzas que en nuestro caso, quizá porque seamos una ONG más pequeña, sí que estamos siendo capaces de hacerlo en terreno. Gracias. Gracias, Macarena. Jerón. Pues propuestas. Desde Coordinación Sud lo que nos hemos propuesto es justamente trabajar sobre las narrativas para organizar el próximo año una campaña de comunicación y de movilización ciudadana, campaña positiva, o sea, no reactiva frente a a los ataques, sino que mucho más positiva, recolocando nuestros valores ahí y lo vemos también como una oportunidad de reforzar esas alianzas transformadoras justamente, ¿no? Entonces, eso es una de las respuestas. Sobre las narrativas, tal vez decir que ¿por qué decidimos trabajar sobre eso? Porque vimos que nuestro trabajo de incidencia parlamentario no tenía más
efecto, ¿no? Y había que dirigirse más, volver a dirigirse hacia la ciudadanía, hacia la opinión pública. Y eso es para nosotros nuevo porque como coordinación nunca lo habíamos hecho. Y va a ser un reto, pero lo tenemos, digamos, como más seguro porque tenemos detrás 180 organizaciones que nos van a amplificar los mensajes que están detrás de nosotros, ¿no? Y una agencia también de comunicación que nos va a acompañar hasta las elecciones presidenciales 2027, ¿no? Entonces, eso es una propuesta. La otra, diría, es ver esto como con este enfoque sistémico. Creo que lo hemos visibilizado durante estos 2 días, ¿no? Realmente, si tocas un elemento del sistema, te perturba todo el resto del sistema. Y eso lo vimos con la Agencia Francesa de Desarrollo, que ahora no necesita para defender también la cooperación internacional, ¿no? Entonces, hemos fortalecido, estrechado el diálogo con la agencia francesa y creo que eso, bueno, esperemos que trae buenas cosas también para el futuro. Y finalmente, bueno, que cada uno se coloque frente a sus responsabilidades también, ¿no? Es verdad que las organizaciones nuestras no siempre lo hemos hecho bárbaro, no siempre lo hemos hecho formidable, ¿no? Y ahora es hora de elegir qué postura internacional queremos darnos, ¿no? Realmente, qué postura política y qué discurso público queremos enfrentar, digamos, y poder, como queremos salir frente a la opinión pública, cómo hablar de nuestros valores en este mundo cada vez más conservador, y ahí puede haber líneas rojas, ¿no? Que algunos no quieran superar. Y finalmente, qué postura organizacional nos trae esas opciones más estratégicas, ¿no? ¿Qué tamaños queremos tener? ¿Qué perímetro de actividad vamos a tener como organización? ¿Y qué modelo económico queremos tener? Eso sería Gracias, las Jerome pistas. Vega, y abrimos un turno de preguntas e intervenciones. Muy bien, pues intentando ser muy específica, en CERAI de por sí, una entidad especializada, tenemos costumbre habitualmente o bien de trabajar en consensos con otras entidades que tienen otras especializaciones, como trabajar para entidades que están haciendo programas más grandes y nosotros hacemos la parte específica nuestra. Entonces, toda la relación entre entidades, etcétera, bueno, nos es habitual, pero yo sigo abogando en que es muy necesaria la unión, la coordinación, el expertise mutuo, etcétera, ¿no? Entonces, diría que aparte de nuestro modelo habitual que ya pretende y busca el tener una incidencia también donde estemos, pues con los organismos locales, con los políticos, con los técnicos, con otras entidades de trabajo, etcétera, y desde aquí, ¿no? Con entidades que trabajamos aquí, dividiría un poco en tres los retos, las cosas positivas que se pueden hacer, ¿no? o que podemos hacer, y hablo de nuevo contextualizado desde las ONGs, pero bueno, que tocan a otro gran número de actores, ¿no? Entonces, en CERAI, por ejemplo, somos una entidad que hemos hecho a lo largo de nuestra historia foros internacionales del acceso a la tierra, de la reforma agraria, del acceso a los recursos naturales. Han sido foros muy interesantes porque, de nuevo, ¿no? Incidencia política, pero atraían no solo a ministros políticos de muchos países del norte y del sur, sino a grandes corporaciones con las que también trabajamos, de líderes, por ejemplo, campesinos de los distintos continentes, organizaciones sociales que no tienen a veces capacidad de acudir a foros, pero que se organizan entre ellas y son representadas. Entonces, en todos estos promociones que se pueden hacer, tanto regionales como en los países, como internacionales, que a veces falta capacidad, me parece una forma muy interesante de generar intercambios, crecimiento, incidencia
a través de, bueno, de reuniones internacionales, ¿no? Y hoy día a veces no hace falta tanto dinero con la posibilidad de hacerlo online. En segundo lugar, como digo, pues asistencias, apoyos, más allá de que nos parezca muy interesante trabajar con otras entidades, muchas veces trabajar para entidades públicas, para organismos, que facilita que, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en compra pública, ¿no? Tanto en proyectos de desarrollo donde estamos haciendo alianzas para que haya comedores escolares y trabajamos con los ministerios o con las delegaciones municipales para que se genere todo un sistema de compra pública para alimentación en los colegios. Esto allá y acá hacemos también asistencias al Ayuntamiento de Valencia, al Ayuntamiento aquí en Zaragoza hemos hecho varias cosas para una compra pública responsable, etcétera, ¿no? Entonces, todo este modelo de asistencias que a veces las ONG siempre oímos que parece que las empresas, que están muy bien las empresas también, y nosotros trabajamos mucho con cooperativas y con otro modelo de empresas, pero también las entidades tenemos un savoir-faire y una experiencia que a veces es muy útil para trasladar desde modelos del sur aquí al norte. O sea, el desarrollo no es solo el de cada país, y mucho menos el nuestro, ¿no? Sino la mezcla. Y en tercer y último lugar, pues hablaría, y no me voy a extender y lo vuelvo a dejar ahí, de la incidencia en la coherencia de políticas, no solo en las de cooperación, sino en la mera incidencia de las políticas de Europa y de los países en su coste directo de no estar ayudando, sino al contrario, ¿no? Esto sería un poco... Muchas gracias, Vega. Pues si os parece, abrimos un turno de preguntas. Pues, si levantéis la mano todos los que queráis preguntar, hay 1, 2 y 3. Sí os pediría brevedad, pero 4. Pues venga, por este orden. Juan, aquí y luego allí al fondo. Sí. Muy breve. Primero, felicitaros a todos porque han sido estupendas las intervenciones y es muy interesante, o sea, ver, es decir, este mismo panel podría haber estado formándose a lo largo de todas las distancias por gente, por ejemplo, del sistema multilateral, diferentes organizaciones del sistema multilateral, etcétera. O sea, es diferentes miradas, diferentes ángulos, pero el mismo estado de shock, ¿no? Por lo cual también hay un poco un aspecto terapéutico de hablar de estos temas. Pero también quería hablar, porque lo vivimos de una manera muy semejante desde lo multilateral, la necesidad de superar el shock, lo primero de todo, ¿no? Porque viene tan fuerte y te las dan por dados tan inesperados que hace falta también un poco pararse y decir, bueno, la que está cayendo y cómo. También un poco poner en valor, y por ser un poco positivo, que la situación en España está siendo dura, pero se ve un poco desde la barrera. O sea, si en la mesa estuvierais personas de sociedad civil de Estados Unidos, de Alemania, de El Salvador, o sea, de Italia, de Francia incluso, la conversación sería todavía más deprimente, si lo podemos poner de ese modo. La otra cosa a decir es que yo quiero también ser optimista, en el sentido de la posición de la sociedad española respecto a la cooperación. Yo creo que la parte que se opone es muy ruidosa, pero yo no he leído ninguna encuesta que diga que la mayoría de las españolas y los españoles quieren que se pare la cooperación o que nieguen el cambio climático. O sea, lo que pasa es que hay mucho ruido, ¿no? Y creo que también hay que poner en valor eso. Hay que poner en valor que siga habiendo una mayoría de gente. A lo mejor tiene que ver también con el lenguaje, cada vez hablar más un lenguaje que la gente entienda. Y con esto acabo, lo último en relación al lenguaje, un poco, pues hacer lo que estamos haciendo aquí, o sea, no estar en retirada, no ser reactivo, no dejarse un poco avasallar por lo que está ocurriendo y ser conscientes de que el lenguaje que estamos articulando es el lenguaje de siempre, que nosotros, los multilaterales, las ONGs, no nos hemos movido. Estamos en el mismo sitio, que es la defensa de los valores básicos de los derechos humanos. Se han movido otros, nosotros estamos en el mismo sitio. Thank you. Sorry, it's going to be in English. So for those who need the headphones, otherwise, if you all understand, that's great. Thank you very much for a very interesting presentation. It's not a question, but rather remarks. Number one, the glorious days of development are gone. They're gone. The 30 glorious days from the 80s to the early 2000s are gone. They're not coming back. So we cannot just like hope that this is just a lull. This is a tectonic, seismic change in AIDS, and we have to adapt to it. Definitely adapt to survive.
That's for sure. The second thing is, as you mentioned, a lot of you mentioned, is the North-South relationship is changing, shifting, obviously. You mentioned it, everybody mentioned it. You even mentioned the shift from North-South to South-North, which is critical, and we have to learn to deal with that. It's impossible to continue this. All those words are used, neocolonialism, paternalistic, etc. It's gone. More and more actors in the South are doing their own job, and they're doing it well. And we're going to have a session just afterwards on civil society, and we're going to hear what they do. And it's pretty remarkable. And third, there are new actors on the ground, and we have to deal with those new actors on the ground. Yesterday, you were mentioning China. Not to criticize China, but China has a new way of working, has a new model in AIDS. It's a transactional thing, but it works. Why are Africans continuing to accept? They're welcoming the Chinese. So that means there's something for them with China's aid. There's something for them. It's a trade, yes, but it helps the development of a lot of countries. So if they're there and if it's working, it means that there's a model that we need to look at. Plus the private sector. Jerome was saying the private sector is no longer interested so much in funding NGOs. But the private sector is going to be there in other ways. It's not interested in working with NGOs. It's interested in working on its own. On its own. And therefore, what do we do if it's going to work on its own? We have to deal with them. And the conclusion is that, as you mentioned, Macarena, there are new roles for NGOs to be able to deal with that. One is building alliances, including with the private sector. That's the only way to control the private sector. The second thing is share knowledge, as you were saying, the training, all of you mentioned it. That's it's another role which we have to develop. And the third, which is very important, is to continue to be a watchdog. We still have a moral issue here, an ethical issue. NGOs, but also international governmental organizations, to be able to supervise what the private sector is doing so that it's not a free-for-all right for all these people. These are my comments. Thank you. Gracias. Creo que Raúl quería... Sí. Ah, sí. Sí, vale. Sí, y hay otra palabra ahí, sí, no me olvido. Sí. Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Raúl, Alcián, por permitirme participar y acudir a este interesante simposio. Lamento haberme perdido por motivos personales la inauguración y las ponencias del día de ayer. Yo creo que con lo que hemos escuchado en la mesa con ponentes, realmente de gran valor profesional y de gran valor humano, si me permiten mi percepción, y también las intervenciones que me han precedido. Lo importante es preguntarse también en las típicas cuestiones: ¿qué, por qué, para qué y para quién? Porque creo que en algún momento estamos perdiendo que esto se hace para quiénes lo estamos haciendo, para qué es la cooperación, para quién es la cooperación al desarrollo. Por lo tanto, el objetivo no se tiene que perder nunca de vista, ¿vale? Quienes debemos de hacer el esfuerzo por transformar nuestra manera de llegar a ese objetivo somos nosotros, ¿vale? Sí que me parece muy importante la identidad, el sentimiento de identidad que tienen que tener los destinatarios, si me permiten esa palabra, no de esa cooperación, los para quiénes. Y por eso lo que decía Macarena es importante. Por eso ahí el sector privado sí que se está implicando y sin embargo no se está implicando en los países de origen porque no le están viendo un beneficio. Sin embargo, quizá estuviera muy de moda y pareciera muy interesante decir que los derechos humanos no tienen sesgo político, pero lo cierto es que lo tienen. Podemos negarlo, pero lo tienen. Y la prueba es evidente, porque luego se elaboran leyes. Por ahí preguntaban ¿cómo funciona la cooperación al desarrollo en Aragón? Desoladora. Porque se están retirando fondos y, sobre todo, lo más importante, se está generando un discurso de esto a mí ya no me importa. Esto a mí, ¿para qué? Que era otra de las cuestiones, de las preguntas. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, y digo nuestra porque, perdón, no me he presentado,
Yo soy concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza. Mi padre ha trabajado muchísimos años en cooperación internacional, vive en Mozambique, tengo una hermana de Mozambique y evidentemente las cosas han cambiado, ya no son lo mismo. El paternalismo tiene que cambiar y tiene que sentir el destinatario de la cooperación que eso es suyo, que le pertenece y por lo tanto por eso va a hacer que continúe, que sea sostenible, que sea duradero y que realmente sea un modelo de éxito. No solamente nos tiene que servir a los que estamos o queremos hacer cooperación. Y estoy de acuerdo con que la mayoría de la sociedad sigue siendo solidaria. Lo que pasa, lo que está ocurriendo, es que tenemos que dar un mensaje diferente. La prueba ha sido en Nueva York. La ciudad donde ocurrió los atentados del 11 de septiembre va a tener ahora mismo un alcalde musulmán. Y el movimiento ha sido de abajo hacia arriba. El movimiento ha sido de abajo hacia arriba. La gente ha querido participar, ha dado un cambio, le ha dado una respuesta a las políticas de Trump. Pero tenemos que ser capaces de hacer que quieran participar. Y sí, hacer política no significa tener unas siglas u otras, pero la cooperación es una manera de estar en el mundo. Y sobre todo tenemos que humanizar el mensaje de salida, de destino y humanizar también el recorrido intermedio. Yo creo que esa es una de las maneras, de las conclusiones que he sacado de todas las intervenciones que he escuchado. Gracias. Aquí allí, sí. Mira, ahí. ¿Lo es? Sí. Y luego venimos aquí a Raúl y ya tenemos que cerrar porque se nos va el tiempo. Una pena. Thanks a lot. Some of you may recall that yesterday I had to cut my presentation a little bit shorter because I was ending my time when I was presenting the white paper developed by the Donor Platform for Rural Development. The two final slides were actually dedicated to a few ideas on what's changing for NGOs and local actors. And I wanted to take this opportunity to use a couple of minutes to bridge that gap and actually talk about the two slides I was about to presenting. I'm by no means an expert in NGO. I'm just reporting what were the reflections coming from this donor high-level advisory group that produced the white paper that I would encourage you again to look, because it's short, it's crisp, it has very clear messages. So the issue is that we've heard also from our colleague who spoke before that, for civil society and local actors, the landscape is shifting, no, under their feet. I mean, for everybody, but in particular also for civil societies and NGO. So on one hand, donors and multilateral agencies are pulling back from funding lots of small projects and are instead looking to investing in longer-term systemic finance. So that means that fewer traditional grants and more demand for entities that can play with private finance, policy advocacy, and local systems change. This was one area that the donors around the table, when we were developing the white paper, insisted pretty much on. On the second hand, there's also the issue of accountability and results that matter more than ever. I repeated that 100 times yesterday: value for money, impact measurement. So NGOs will be asked to demonstrate not just activity, but contribution to national pathways, systems, platforms. And also, some donors pointed out how the solo NGO model will be challenged in the future. So they encourage NGOs to build more consortiums, partnerships, because global donors want scalable models also to look. Again, I'm not putting any kind of judgment on these statements I'm making or whether they are right or wrong. I'm just repeating what I heard from them. So local actors need to think about collaboration networks and how they fit into these bigger platforms. So there were some action points that were identified. You know, first was building systems and platform literacy, because we all need to be better conversant on how national food systems architecture works, agri-food systems architecture, the rural development architecture works, how donors are aligning to this architecture, and how finance is flowing as well. And then, of course, the shifting mindset to investment and value chain thinking. We all need to understand how these services that we want to implement can plug into investment flows at the country level, how we can help leverage domestic or private resources as well. So we need to also
adapt a little bit to thinking how our contribution really boosts financial sustainability in the countries and the communities we work on. Then they also insisted on strengthening data, learning, and influence. That relates to the point I made before about results and accountability, so I'm not going to repeat that. Yeah, this is more or less what emerged from the donor community when we were developing the white paper. Thanks. Muchas gracias. Pues Raúl, y ya damos la Dario. palabra. Ah, perdona, Dario, perdona. Dario, ¿no? Sí, sí. So Sí, sí, adelante. I have 3 questions. In fact, it's one. It's related a bit to the words of the Palestinian woman. This I still have in my mind her broken voice of the first day. The first question is, do you think that poverty is due to misfortune? The second, do you think that people in Palestine die or they are killed? Third question, do you think that we can find injustice and poverty without confronting the powers and the structures that they cause it? And the statement of a very great person that really changed America, of Martin Luther King. He said that if we love war, we must learn to work as effectively as those that they love war. If we love peace, we must learn to work as effectively as the ones that they love war. So what I would like from the NGOs is to be more noisy, even if this would mean less benefited by their alliances. Because if you search money from the rich people, they want something. Raúl, y ya damos la palabra. Sí, aquí en primera fila. Buenos días, gracias a los participantes, gracias Mauricio por tu gestión de la mesa. Yo tengo una pregunta que no habéis, hay una dimensión que me interesa, que nos interesa especialmente yo como profesor universitario que he dado clase en un máster de Economía del Desarrollo, ahora como director de una organización que hacemos también cooperación agroalimentaria a través de la formación, la investigación, la innovación, y es el del económicamente hablando del capital humano, quizás la expresión capital humano, los recursos humanos, ¿no? Los técnicos, los expertos que están trabajando en vuestras ONGs. Habéis hablado del problema del relevo generacional, la depresión. Es decir, entonces, claro, yo me pregunto, ¿cuál es la capacidad de atraer gente joven, personas universitarias para que entren en el mundo de la cooperación, para que se profesionalicen, para que hagan un máster de cooperación al desarrollo? Nosotros tenemos en Valencia, en la Politécnica de Valencia, un máster interuniversitario. Me pregunto, ¿qué impacto en España han surgido muchos másteres, muchas titulaciones de cooperación al desarrollo en los últimos 25 años? En Francia llevan más tiempo. Cuando yo te conocí, Jérôme, en Francia il y avait déjà depuis longtemps, ¿no? ¿Cuál es el impacto primero que han tenido esta nueva generación de técnicos que han entrado en vuestras ONGs en los últimos 20 años? ¿Se ha notado? ¿Cómo se ha notado? Y sobre todo pensando en el futuro. ¿Cómo se debería modificar, si es que hay que modificar el perfil de los técnicos, de los expertos que estamos formando en másteres, en instituciones como la nuestra, para adaptarse a esta nueva situación, a esta nueva arquitectura? Gracias. Gracias, Raúl. Pues si os parece, os voy a dar la palabra. Arañamos unos minutos al café, si os parece, pero sin extendernos mucho. Quizá hay un tema que ha sido... Dentro de... Hay muchos temas sobre la mesa y respondéis sobre lo que consideréis, pero hay un tema que quizá ha habido distintos puntos de vista, que es el papel de la política, ¿no? Entendiendo que la cooperación, desde luego, siempre tiene que ser imparcial, ¿no? Pero bueno, yo creo que ha habido distintos puntos de vista dentro del más o menos la sintonía de todas las cuestiones que habéis planteado. Puede ser uno de los temas. Pero si os parece, os voy a dar 2 minutos a cada uno para que bueno, pues cerremos el debate. Si os parece, como hemos seguido el orden, un orden determinado, vamos a invertirlo.
y así también pues damos un poquitín de color a la moderación. Vega. Muy bien, bueno, pues voy a contestar un poco salteado. Well, first of all, I absolutely agree with what the colleague said, and our role como NGOs, like NGOs, and our role are the mixture of willing to continue to work and being absolutely conscious and determined on our ethical moves and ethical basis. And on the other hand, I'd like to just a little phrase, but talking about the private sector, I don't think we say, because private sector, we are all related to private sector in many ways, and as NGOs too, and there's private sector on the field here, but I don't think we are against the private sector to work with us, to be with, I think we are just saying that we cannot be so naive to think that the private sector is going to fulfill the blanks that the financial system or the ethical system leaves. So I do agree the private sector can get in and have so many things to do to improve, to show, to develop on both sides, but with their limits in the ethical, like in a controlled way, with a very bright red lines and very clearly working forwards. I know they're working for their own, that's obvious, but really in a controlled way. And that I don't think now, because all the time we're saying, well, NGOs should be also someone who teach the private sector to do whatever. No, I think it has come from upper, and maybe as the white book that the colleague has mentioned, but maybe with, I know, many levels, political level, organizational level, multilateral level, but we have to say, okay, private sector, but okay, with these and these rules. And I don't think we're in that state. So I think that's why NGOs are a little bit. Y ya está. Y para terminar, nos encanta la gente joven. Crecemos cuando entra gente nueva con otras, si vemos así las cosas, ellos las ven así. Falta apoyo para que puedan hacer más trabajo en el terreno y empezar y profesionalizarse, además de estudiar, que ya hacen su esfuerzo económico. Pero sí, necesitamos sangre nueva y se aprende mucho. Gracias, Vega. Jerome. Sí, quizás algunos puntos así. Quería volver sobre el tema de la opinión pública y la solidaridad. Es verdad, en Francia, por ejemplo, hay encuestas que demuestran que al menos 2 personas sobre 3 están apoyando la solidaridad, la ayuda, la cooperación internacional. Y creo que hay un ruido que está amplificado, ¿no?, por medios de comunicación que tienden a demostrar el contrario. Entonces hay que relativizar, hay que entender también cuáles son esos intereses que están detrás de estos medios de comunicación. Y creo que eso es algo importante a decriptar, ¿no? Sobre el tema del sector privado, yo creo que hablamos del sector privado, pero en realidad es como el mundo de la cooperación, es un sector también muy heterogéneo, o diverso, vamos a decir. Y bueno, hay que mirarlo con lupa, porque creo que hay alianzas muy virtuosas posibles. Hay también empresas que quieren posicionarse sobre algunos mercados y tal. O sea, hay que ver efectivamente esta diversidad de posturas y, bueno, cada uno de nosotros, actores de la cooperación, podemos tomar posición justamente en ese universo, ¿no? Creo que hay que conocerlo mejor y hay que quizás acompañar. Y la tercera cosa sobre el tema de los jóvenes, bueno, yo estoy en una organización de 20 personas y
y soy el más antiguo, por supuesto, y todos los colegas podrían ser mis hijos, ¿no? Y vienen de de estos másters que se han creado en Francia también. Y yo creo que ha refrescado mucho el mundo de la cooperación, lo ha también profesionalizado mucho. Y ahora lo interesante también en Francia es que estamos viendo que los voluntarios, ¿no? Los que aportan, que contribuyen voluntariamente, no son más los más de 65 años, los jubilados, pero más las curvas se cruzaron. Son los jóvenes que son cada vez más activistas. Y eso también da mucha esperanza, ¿no? Porque dice mucho también de la repolitización también de nuestro sector, pero en buen sentido de la palabra. Gracias, Jerome. Macarena. Bueno, pues yo creo que el tema de las empresas en España ha evolucionado. Yo creo que hemos pasado de una época, hace ya tiempo, en que teníamos un poco demonizada a las empresas porque cuestionábamos sus planteamientos éticos, si querían hacer negocio con la cooperación, etcétera. Esperábamos otro tipo de contribución y realmente creo que finalmente hemos aterrizado, por lo menos en nuestro caso, en el realismo de vamos a intentar entender qué es lo que, cómo pueden ellos participar de una forma que sea que les encaje en su esquema. Y en ese sentido tenemos una experiencia muy positiva en Etiopía, donde una empresa española de energía solar pues está contribuyendo con bueno, nos ha costado muchísimo por la burocracia, el tema de traer los equipos desde España, pero no solo han traído unos molinos para molienda de cereal que se mueven con energía solar, para llevarlos a la región somalí en Etiopía, que es una región muy extrema, donde estamos trabajando, sino que están formando a la gente, están dejando capacidades y están haciendo una contribución muy significativa, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor es esta en la dirección en la que tenemos que ir, o sea, encontrar el punto en el que a la empresa le interesa colaborar y lo hace, y tiene un impacto, porque realmente hace pocas semanas ha sido la entrega de los molinos y la expectación que había entre la población local era impresionante, ¿no? Era una fiesta. En cada comunidad que se instalaba un molino solar era una fiesta, ¿no? Y el propio empresario pues estaba impresionado porque no esperaba esa reacción, pero no solamente deja esa tecnología que es una absoluta novedad en un sitio que es la nada, sino que además va a dejar unas capacidades instaladas para que sepan manejarlo y mantenerlo, ¿no? Y creo que eso es una experiencia para nosotros muy buena. Y respecto a Palestina, yo comprendo que, yo comprendo que es muy complicado. Yo llevo 30 años trabajando en Palestina y desde el momento que pones el pie, yo la verdad es que estuve hace 30 años en Palestina por primera vez y realmente no sabía lo que era y fue una inversión. Y desde el momento en que pones el pie allí, te posicionas automáticamente en un lado. Es inevitable, es inevitable. Y de la misma forma, aprendimos desde el primer momento que hay que ser pragmáticos. Si tú quieres ayudar y te pones en el primer plano, vas a dejar de poder ayudar, porque si nadie es capaz de parar estas guerras las guerras que están ahora, los poderosos no son capaces de pararla, ¿cómo vamos a hacerlo nosotros? Entonces, nuestra visión es ayudar a la gente a sobrevivir a eso, mantenerles la esperanza de que tienen un futuro y en ese sentido también abiertos a todos. O sea, nosotros trabajamos, como os decía, nosotros trabajamos en el sur del Líbano, que todos sabemos quién impera ahí y trabajamos sin ningún tipo de problema, porque trabajamos con personas, y entonces nuestra cercanía es a la persona, al problema que tiene la persona por encima de su creencia religiosa, su radicalismo o no radicalismo, si es de un lado o del otro. Evidentemente no trabajamos con ningún israelí, que desgraciadamente hay mucha población árabe israelí de segunda categoría que tiene una marginación brutal y otros colectivos dentro de Israel con los que no podemos trabajar porque Israel es un país rico y está fuera de las prioridades de la ayuda al desarrollo, pero que hay unos colectivos bastante potentes, los beduinos, por ejemplo, ¿no? Que están en Israel, que es un colectivo que quisieran quitárselo de encima en cuanto pudieran, y ahí están, ¿no?
Entonces, desgraciadamente, hay muchos colectivos dentro de Israel a los que nos gustaría ayudar y no podemos. Pero con los palestinos, que llevamos, como digo, 30 años y haciendo cosas muy potentes, nuestro papel es ayudar a la gente. Y simplemente anotar que yo recuerdo en el pasado algún caso de alguna ONG española que legítimamente, con esto no cuestiono, cada cual adopta la postura que le parece oportuno, la estrategia que quiere, pero un activismo excesivo en terreno hizo que la propia autoridad palestina quisiera que dejaran de trabajar en Palestina porque ponía en riesgo su relación con Israel. Quiero decir que son contextos muy delicados en los que hay que ir con mucha precaución. Gracias. Pablo, cierras. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias por todos los comentarios, porque varios de ellos me han dejado mucho pensando, pero tengo la tentación de empezar a quitarles minutos de café, ¿no? Y empezar a hacer un poco más sofisticadas las respuestas, pero voy a centrar en una cosa que tal vez es un poco la que más me ha preocupado, porque desde luego que hay que sofisticar los análisis con respecto al papel de nuevos donantes, de los cambios de las lógicas norte-sur, del ascenso de los BRIC. Por supuesto que estamos ante un mundo más diverso, más complejo, pero creo que la propia estructura tampoco nos daba como para sofisticarlo. También hay que sofisticarlo, Raúl, con respecto a lo de esa pregunta que haces. Yo este año voy a participar en 2 investigaciones con universitarias, personas universitarias, para tratar de responder o de que me respondan a esa pregunta, ¿no? Desde su perspectiva. Pero no tenemos hecha una evaluación, o yo no conozco al menos una evaluación sistemática, seria, de qué ha aportado todo el periodo de profesionalización de este sector en los últimos 25 años, ¿no? Es decir, hace 25 años había 2 máster, ahora hay 77, ¿no? ¿Qué ha aportado realmente? No tenemos una evaluación seria de eso, ¿no? No es una pregunta menor que me parece que es muy seria, ¿no? En general, mucha más sofisticación sobre esas cosas. Pero hay una cuestión de la dimensión política que es la que me tiene pensando todo el rato y que no me resisto a comentar, ¿no? Me ha suscitado por primera vez la intervención de Juan, ¿no? Cuando dices con mucha razón, ojo, no nos hemos movido, ¿no? Claro, hemos hablado, ¿no? De que hay un desplazamiento involucionista, antiderechos, antimultilateralismo, llamémoslo como queramos, ¿no? Y eso con poca sofisticación, porque no tenemos tiempo, pues lo hemos descrito, ¿no? Pero mi preocupación no es que no nos hayamos movido. Mi preocupación es si no nos hemos movido lo suficiente. Es decir, no teníamos que habernos movido antes, no teníamos que haber sido desde el espacio multilateral, desde el sector de la cooperación, quienes denunciáramos el agotamiento del crecimiento económico, quienes denunciáramos las contradicciones de los programas de desarrollo, quienes revirtiéramos la gobernanza vertical y el peso del donante en el sistema. Hemos sido tímidos, por decir algo muy suave, con respecto a toda esa agenda de transformación, ¿no? Destacaban, ¿no?, algunos especialistas en comunicación política, ¿no?, que la mejor respuesta a esos que sí se han movido es decir, por citar lo que tú mencionabas también, ¿no?, es lo que este hombre ha hecho en términos de comunicación política, ¿no? Sí, soy musulmán, soy joven y no sé qué otra cosa decía, y soy socialista, ¿no? Y no me avergüenzo de ello, ¿no? Es decir, la lógica de la desvergüenza o de habernos movido. Somos, en tanto instituciones multilaterales, miembros del ámbito de la cooperación, etcétera, todavía hoy creo que somos, o hemos sido hasta ahora, depositarios de una agenda universalista, buenista muchas veces, pero no hemos sido lo suficientemente críticos con nosotros mismos como para desplazarnos antes, porque los que se han desplazado son los perjudicados de ese marco de globalización que nosotros también hemos alentado. Entonces, creo que ahí necesitamos esa autocrítica para... Nos quedamos con esta reflexión. Disculpar, bueno, agradeceros a todos la atención, la participación, por supuesto a los ponentes, a Rubén, que se lo hemos puesto un poco difícil en la rodilla, y disculpar mi tiranía, porque si no nos vamos con los tiempos. Muchas gracias. Creo que hay ahora un café. Tenemos 10 minutos menos porque no los hemos comido en el debate, pero bueno, así, ¿vale?